Ah, pues cuando quieras tumbarte. ¿Qué lado es el tuyo de la Tú de cama? ese lado, por favor, y yo de este lado. Bueno, me he puesto de tantos lados que yo creo que ya no tengo lado. Aquí entra mi cabeza es grande. Sí, no, entras. Hola a todos y bienvenidos a una nueva Pillow Talk. Hoy me acompaña Javier Santaolalla. ¿Qué tal? Bienvenido al canal. Muy bien, ya cogiendo posición aquí en el suelo. ¿Habías grabado alguna vez en horizontal? Que yo recuerde, no. Bueno, cuando era bebé, mi madre a lo mejor me grabó. Ah, algún vídeo casero. Ay, llorando. Ya, no, pues vamos a teletransportarnos a tu infancia. Hoy vamos a grabar un vídeo, pero va a ser un vídeo con contenido. Va a ser un vídeo de estos que la gente lo va a ver y va a salir del vídeo diciendo es que soy mucho más inteligente que antes, ¿sabes? Bien, me gusta de esos. Porque es que vamos a hablar de ciencia. Uf. Porque tú eres científico. Sí, de verdad. Soy muy nerd, ojo, soy muy empollón. Yo hice primero ingeniería en telecomunicaciones. Ajá. A mitad de carrera empecé a estudiar ciencias físicas. Entonces acabé las dos en 7 años y luego hice una maestría en física y un doctorado en física de partículas. Física de partículas. Joder, suena súper inteligente, ¿sabes? Suena como a... Da miedo, ¿no? A algo muy complejo. A malo de película de Marvel. El doctor físico de partículas, un poco. Sí, ¿no? Que quiere modificar el genoma humano y hacer cosas chungas, sí. Y que tengamos tentáculos o algo así. Mira, yo te he traído para hablar de ciencia. Sí. Porque bueno, la ciencia siempre es tema de conversación, no es algo que sea novedoso, pero últimamente se está viendo cada vez más divulgación científica. Sí. Que igual eso sí que es más novedoso, ¿no? Yo en la carrera, pues yo estudié periodismo. Teníamos una asignatura que se llamaba periodismo científico y el profesor estaba muy desanimado porque decía que el periodismo no sabía hablar de ciencia. Te pongo un ejemplo. Se descubre en un laboratorio que aplicando un determinado método a una específica raza de rata se puede reducir un 5% el cáncer. Sí. Titular: la cura contra el cáncer. Sí. Ha llegado, ¿no? Bueno, esta era una manera que tenía de ejemplificarnos que no se hablaba bien de ciencia y que al final eso creaba como mucha confusión en la gente. Pero es que entonces llegáis los científicos y os ponéis vosotros a hablar de ciencia. Claro. ¿Pero esto qué es? A ver, cuéntanos. Bueno, también es por eso que dices tú de cubrir un hueco que existía. El científico tradicionalmente no ha salido de su espacio a contar lo que hace y no solamente es que se malinterpreten las ideas, sino que hay una parte de la experiencia científica que un periodista no te puede contar. Y el científico sí, el que ha estado en el laboratorio, te puede decir cómo es estar ahí y ciertos conocimientos que un periodista no te puede dar. Entonces es fundamental esa especie intermedia entre el científico puro y el periodista científico, un divulgador científico que esté justo en un punto intermedio. ¿Es fácil ser un científico en este momento en España? A nivel económico, por ejemplo, a nivel laboral. Sí, es complicado. ¿Es complicado? Sí, mira, voy a echarme a llorar. Realmente es triste porque somos un país que forma muy bien a las personas, que tiene buenos sistemas educativos, pero cuando llega el momento de emplear esas personas que ha formado, las tiene que alargar. Pasa al contrario en el fútbol, que traemos futbolistas, pero echamos científicos, porque el sistema no es capaz de absorberlos. Jugamos en tercera división en ciencia y cualquier buen jugador de ciencia que te sale, ficha por las primeras ligas. Ya, que están fuera de España. Sí, obviamente en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra. Y no es una cuestión de dinero, es una cuestión también de proyección. Es muy precaria la situación. Además, en mi cabeza, el trabajo científico debe de ser muy paulatino. Es decir, el mercado no puede exigir resultados inmediatos a un científico. Igual tiene que tirarse 10 años en un laboratorio para descubrir algo que realmente... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, es que realmente la ciencia no se puede cuantificar. Y es uno de los problemas también del sistema actual. Porque se intenta cuantificar el conocimiento ¿en qué? ¿En páginas? En cómo cuantificas las ideas. Y eso es un problema porque las buenas ideas acaban generando a largo plazo. Michael Faraday, que es mi científico favorito, es el padre de la electricidad. Él creó el motor eléctrico y el generador eléctrico, más o menos los elementos que hacen que todo lo que ves alrededor funcione. Y en su laboratorio, que era un laboratorio de electricidad y magnetismo, llegó el político de turno y le dijo: señor Michael Faraday, ¿me puede explicar para qué sirve todo lo que veo aquí? Claro. Y le dijo Michael Faraday: no lo sé, pero algún día le pondrás un impuesto. Él no sabía responder esa pregunta, para qué sirve lo que hacía. Y hoy nos parece tan obvio que estamos rodeados de electricidad y magnetismo. Pensar simplemente en el que el conocimiento tiene que ser para generar algo, mata parte del propio espíritu de la ciencia. Somos
cuando tú miras la naturaleza del ser humano, es curioso por naturaleza. Lo que nos ha sacado de los árboles y nos ha llevado a una civilización basada en la tecnología ha sido el motor de la curiosidad. Está muy bien buscarle un para qué a todo, pero no hay que olvidar que uno de los objetivos principales de la ciencia es responder preguntas, sin más, porque eso es lo que más humanos nos hace. Creo que hay mucha gente perdida porque no sabe en qué consiste la vida y no sabe en qué consiste el universo, porque nunca se ha parado a preguntar cosas fundamentales sobre las cosas que nos rodean. Y cada vez menos. Mira, te voy a contar una anécdota. ¿Conoces al escritor Neil Shusterman? No. Es un escritor de literatura juvenil muy famoso que vino a España hace unos años y dio una charla en la que hablaba de un concepto muy interesante. Él lo llamaba las 3 etapas de la ciencia. Entonces hablaba de una primera etapa donde la ciencia estaba mal vista, te quemaban en la hoguera porque sabías hacer cosas muy raras y era siniestro y de repente eras capaz de hacer cosas que los demás no. Luego de repente llega el siglo XIX, el auge de la ciencia. De repente la ciencia se entiende como el motor por el que lo podemos conseguir todo y la gente se interesa. Incluso surge la idea de que la ciencia es más importante que la figura de Dios, que todo, que podemos crear vida con la ciencia. Y entonces él habla de una tercera etapa, que sería en la que nos encontramos ahora, que es una etapa de desapego con la ciencia. Es decir, yo sé utilizar un USB, pero no me preguntes cómo ese cacharro, enchufándolo en otro sitio, hace... Pues eso, que sé utilizar un ordenador, sé utilizar un smartphone, o sé utilizar internet, pero ni me preguntes cómo funciona internet, es demasiado complejo, no lo voy a entender, ¿no? ¿Tú crees que estamos como en una etapa de desapego? Sí, es peligroso porque están empezando a florecer también ideas no basadas en el conocimiento y un acientifismo muy duro, de estar la gente empezando a considerar la ciencia como algo negativo. Es complicado decir cuál es el problema. Lo que yo hago es intentar pues dar curiosidad a la gente. Yo más que dar respuesta intento generar preguntas, que la gente salga con ganas de saber más. Y yo creo que ahí está la clave para que la gente empiece a hacerse más preguntas y empiece a curiosear por todo lo que tiene alrededor. Vivimos en una sociedad y yo creo que hay mucho conformismo, y este tipo de cosas, pues el conformismo favorece lo que estás comentando, que la gente no se interese por lo que hay alrededor. No, y realmente es algo preocupante porque ya estamos viendo, bueno, pues sin ir más lejos, en Italia, con el movimiento antivacuna, estamos viendo realmente repercusiones muy graves de negar la ciencia, y es algo que me parece muy curioso porque siempre había existido como algún conspiranoico que te decía pues que no habíamos ido a la luna, o que te decía, yo qué sé, siempre ha habido como alguna teoría. Pero últimamente, no sé si es que son más visibles gracias a internet o que realmente hay más, pero cada vez ves más escepticismo con lo único que no hay que ser escéptico, que es con la ciencia verificada, digamos, ¿no? Con los datos objetivos que se comprueban y que llevan años comprobándose. Todo esto es fruto también de una época que hemos vivido de finales del siglo XX, que ha sido terroríficamente mala en el tema de educación. Ahora empieza como a cambiar formas de educar, de enseñar, está empezando a generar nuevas estímulos para que la gente aprenda, y a lo mejor dentro de 20, 30 años vemos el resultado de todo esto. Creo que hay una parte buena de todo esto, siempre hay que ser positivo, y es que está creando un nuevo diálogo. Yo creo que antes el pueblo medio no se metía en temas de ciencia. También todos tenemos ganas de no sé, de saber cosas que los demás no saben, de descubrir algo importante. Al final es mucho más fácil creer que la Tierra es plana que meterte en ciencia y aprender y hacer las fórmulas y hacer los cálculos y que te salgan los resultados. Además, una de las cosas que tienen estas teorías científicas, pseudocientíficas, es que son muy visuales y son muy simples, y por eso atraen a tanta gente. Porque la respuesta científica es muy clara, pero la respuesta científica requiere de un grado más de sofisticación, de pensamiento. Entonces muchas veces es fácil convencer de una teoría equivocada usando pensamientos más primitivos. Y yo planteo, ¿qué debe hacer la ciencia en este tipo de casos? ¿Debe rebatir, debe responder, debe ignorar, debe seguir a lo suyo? ¿Qué debe hacer la ciencia? Sí, muchas de las personas que siguen teorías pseudocientíficas se quejan o dicen que empezaron por esa teoría pseudocientífica porque no encontraron respuestas en la ciencia tradicional. Si no encontraron respuestas en la ciencia tradicional, puede ser por dos cosas: porque no se las dieron o porque se las dieron de forma demasiado compleja. Ahí entramos en lo que hablamos antes de los modelos
del siglo pasado fueron bastante penosos a la hora de dar respuestas correctas y métodos para la gente encontrar respuestas. Bueno, vale, veo un poco de autocrítica ahí, ¿no? De claro, los científicos. muchísima. Ahí... Lo cierto es que se ha llegado a una situación en la que los científicos se han dado cuenta de que eso no funciona y yo creo que ahora, a partir de ahora, podemos empezar a construir. Entonces yo estoy muy a favor de dar a las personas los métodos para que puedan crear sus propias ideas. No, y al final, conociendo, es como se acaba con esa idea de que la ciencia es un dogma de fe. O sea, la ciencia no es fe. La gente que cree en la ciencia cree por un tema de que la ciencia ya ha demostrado que hay que creer en ella. Es decir, yo sé que algo va a pasar en ciencia, por ejemplo, que un meteorito va a surcar los cielos, no porque tenga fe en la ciencia, sino porque a lo largo de los años la ciencia me ha demostrado que sabe adivinar perfectamente cuando hay un eclipse, cuando hay un meteorito, cuando va a haber un anticiclón que va a venir, que es lo más parecido a predecir el futuro. Y parece que estás haciendo magia negra. O digo, en 2 días un anticiclón va a estar encima de España. Hostia, y esto como... Bueno, claro, no es una cuestión de fe, es una cuestión de confianza. De que confías en la ciencia. Ha habido como una parte muy errónea en intentar identificar la ciencia como otro tipo de fe. En plan, los que creen en la ciencia y los que no creen en la ciencia. Y creo que realmente no se debería de plantear la idea. Igual aquí no lo vemos tan claro, pero por ejemplo hay colegios en Estados Unidos que ponen al mismo nivel la teoría de la evolución con el creacionismo cristiano. Y en las escuelas se da al mismo nivel. Yo creo que eso es un error. Yo creo que cualquier persona tiene que ser consecuente con los métodos que emplea para alcanzar la verdad que espera alcanzar. El método científico es muy claro. Te da unos métodos para alcanzar ciertas respuestas. Y sabemos que esos métodos sirven para ese conjunto de respuestas. Si tú quieres usar otros métodos para otro tipo de respuestas, está muy bien que lo hagas. Puedes usar la fe como un método para dar respuestas a preguntas que la ciencia no puede. Lo mismo puedes usar la espiritualidad, puedes usar la iluminación. Tú puedes usar eso como método, y es un método. Te dan otro tipo de respuestas, pero también tienes que saber dentro de qué ámbito. Entonces yo creo que el mayor error es confundir los ámbitos. No hay que mezclar las cosas. Hay personas que pueden usar la fe para obtener ciertas respuestas. Claro. Que se dé religión en un centro determinado de educación, ¿vale? Siempre y cuando establezcas que ese es un conocimiento religioso que tiene cierta estructura para explicar ciertas cosas. Yo creo que hay una idea clara que ya estamos viendo los dos. Es el hecho de que la educación es la clave. Educar en ciencia, en divulgación y que tome un punto clave. Se da poca ciencia, yo creo, en los colegios. Yo, mira, por ejemplo, yo soy de letras puras, A mí, yo latín, griego, a tope. Yo di matemáticas toda la vida, era nefasto, y llegué al instituto y hice 1 año de física y química, y realmente como sabía que al año siguiente iba a coger letras puras, pues no le presté mucha atención. Así como, bueno, y luego di biología, evidentemente, pues lo de siempre, ¿no? Los vertebrados, los invertebrados, tal y cual. Pero realmente ahí acabó mi formación científica. Cuando, por otra parte, llevo dando historia toda mi vida, llevo dando lengua y literatura toda mi vida, como que las artes las tenemos más inculcadas. Yo creo que realmente aquí hay un problema, y es que se le está dando poco espacio a la ciencia. Sí, además yo creo que la ciencia en el colegio responde preguntas que la gente no tiene, porque, o sea, creo que se pierde un poquito también el enfoque, o por lo menos es mi visión. En el colegio seguramente te enseñaron de física a calcular vectores, masas, movimientos, pero seguramente no sepas flashbacks de la guerra, o sea... Seguramente no sepas cómo se llama el cúmulo de galaxias en el que estás. No. Seguramente no sepas qué diámetro tiene la Vía Láctea. No. Tampoco sabes la edad del universo, ni sabes detalles sobre la evolución de los de la especie. Y tampoco sé cómo funciona la energía nuclear, ¿sabes? Que es algo más práctico. Ese es el tema. Yo creo que tiene que haber una especie de conocimiento general de ciencia para la ciudadanía. Creo que el tipo de conocimientos básicos técnicos como el cálculo de vectores, de fuerza, las poleas, movimientos oscilatorios son fundamentales para alguien que quiere seguir un camino científico. Claro. Pero para alguien que quiere tener un conocimiento general, y creo que todo el mundo debería tener un conocimiento general, debería haber asignaturas más amplias donde nos respondan qué es un ser humano, qué es la evolución, cómo es la galaxia. La gente no sabe esto. Pero es que creo que has dado con algo que es muy clave, que es que al final es un tipo de ciencia muy enfocada a alguien que quiere seguir en ciencia. Sí. Vale, te voy a sentar unas bases y tú luego cuando vayas a la universidad y estudies una ingeniería megacuántica de estas, pues te va a ir muy bien porque ya... Pero claro, yo que al año siguiente voy a coger latín y griego, de repente me venga alguien y me diga que... Yo que sé, que la homeopatía funciona, y yo no voy a tener
yo no voy a saber qué responderle, porque igual yo no sé cómo funciona la homeopatía y yo veo que lo venden en una farmacia y digo, bueno, pues funcionará. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, lo has dicho claramente, la energía nuclear. Al final, como ciudadanos tenemos la responsabilidad de decidir si, por ejemplo, queremos apostar por la energía nuclear o no. Claro. Pero ¿quién sabe lo que es la energía nuclear? Bueno, y con todo, los transgénicos, Claro. la edición genética de los seres humanos, hay muchas decisiones que tenemos que tomar en el futuro y que la gente no está preparada. Hay mucha analfabetismo científico. Ya. Y la culpa es de la forma en que se está enseñando. Bueno, pues yo creo que la conclusión de este vídeo está clara. Creo que la ciencia es una herramienta poderosísima para todos. Sí. Creo que aquella persona que se enorgullezca de no saber de ciencia o de no tener ni idea debería revisarse. Sí. Y que todos tenemos que ser como más escépticos y buscar el conocimiento. Y gracias a la labor de gente como Javier y demás divulgadores científicos que hay no solo en la red, sino en muchas plataformas, en la televisión, en podcast, en todo tipo de plataformas. Sí. Se está acercando un poco la ciencia. Así que yo quiero agradecerte tu labor, vamos. Sí, yo creo que es muy importante aprender a pensar, pero también darse cuenta de que cuando uno entiende dónde vive y en qué lugar vive, es un camino, yo creo, para encontrar la felicidad. Es reconfortante, ¿no? Encontrar respuestas. Yo no entiendo cómo, yo no sabría vivir en este mundo sin saber qué es el mundo. Ya. Creo que hay mucha gente perdida porque no saben qué consiste la vida. Pues fíjate qué conclusión más bonita para cerrar el vídeo. Muchas gracias por venir aquí a hablar de ciencia. Gustazo. Y nada, yo os recuerdo que evidentemente el debate sigue en los comentarios y nos vemos en la próxima Pillow Talk. Adiós. Bueno, y os dejo su canal y todo abajo, redes sociales, tal, todo eso, evidentemente.